de la montaña Cheyenne puede que dificulte esta retransmisión, pero intentemos que llegue todo a buen puerto. Vamos con el vídeo, el último, sobre las reformas que se toman durante los primeros años de la República, en este caso la educación. ¿Qué pasa con la educación? Y vamos a ver lo que se hizo en estos primeros años. La educación se empieza un poco después, ya con el primer gobierno de Azaña, entre el año 32 y 33. Bueno, muy relacionado con la educación tiene que ver el tema de la religión y la secularización de la sociedad que pretendía desde el principio el gobierno de esta Segunda República. ¿Vale? Os recuerdo que secularizar significa desvincular todo lo religioso de todos los ámbitos políticos y sociales. Ok. Bueno, pues fijaos, ahora veréis por qué tiene que ver esto con lo de la educación. El 23 de enero de 1932 ya han pasado las elecciones, ya ha pasado la Constitución, ¿vale? Y en 1932 se disolvió la Orden de los Jesuitas, lo cual era un pepinazo contra la Iglesia Católica. Los jesuitas eran una orden muy potente en España y en el mundo entero y tenían un montón de patrimonio que el Estado se lo quedó by the face. Nacionalización de casi todos los bienes de la Orden de la Compañía de Jesús, que es como se llaman a los jesuitas. Bueno, los jesuitas, además de muchos edificios y de ser un número que superaba, no sé cuánto, eran varios miles de personas, creo que eran, no lo sé exactamente, pero eran mucha gente y se tuvieron que ir de España, ¿vale? O abandonar los hábitos y irse a vivir a la casa de alguien. La mayoría se fue de España, ¿vale? Se exiliaron, por así decirlo. Bueno, por así decirlo no, se exiliaron. Los bienes pasaron a parte del Estado y tenían un montón también de escuelas y de centros educativos, ¿de acuerdo? Bueno, siguiendo con esta política secularizadora de la Segunda República, pues se van a tomar más medidas, ¿vale? Ya estamos en el año 32 y se va a reglamentar el culto público católico. Esto es que las manifestaciones públicas de la religión católica tenían que pasar por el Estado. El Estado era quien las autorizaba, quien las reglamentaba, quien decía sí o sí no, ¿vale? Por supuesto, esto es meter el dedo ahí en el ojo totalmente de la Iglesia que llevaba siglos y siglos en España, ¿vale? Decidiendo ella sus propios asuntos e incluso influyendo en los asuntos políticos del Estado, ¿vale? Además de esto, se suprime la dotación del culto y del clero. Era una cantidad de dinero que el Estado daba a la Iglesia para que organizase pues, sus cosas, es decir, el mantenimiento de las iglesias, pues yo qué sé, las velas, los bancos, construir algún edificio o arreglarlo, y el clero, el sueldo de los curas. Además, se nacionalizó directamente parte del patrimonio eclesiástico, ¿vale? Que pasó a ser de titularidad del Estado, aunque mucho seguía a disposición de la Iglesia. Pero aquí están lanzando un mensaje de, oye, si nos hacen falta estos edificios, nos los vamos a quedar, sin problema, ¿vale? Y además, y esto ya enlazamos, dentro de esta política secularizadora, ¿vale? Se cierran todos los centros de enseñanza católicos, ¿vale? A partir del 1 de octubre del año 33 y los de primaria a partir de diciembre del 33, los de secundaria, ¿vale? Bueno, esto era para estos políticos republicanos de izquierdas y socialistas, pues una gran consecución, pero desde el punto de vista objetivo, sin ponernos a medir si esto está bien o está mal, de repente había unos 350.000 niños que ya no tenían cole porque el cole había sido desmantelado por el Estado. Bueno, esto había que solucionarlo de alguna manera lo más rápido posible. Entonces, nos vamos ya a nuestro esquema, ¿vale? ¿Qué pasa con la educación? En España, en 1930, más o menos el 50% de la población, que se dice pronto, era analfabeta. No sabía escribir ni leer, casi la mitad de la población, ¿vale? Esto era un problema que veía el gobierno claramente. Y luego hay un segundo problema, y es que estamos volviendo un poco atrás de lo que explico antes, es que la educación estaba en manos de la Iglesia Católica. Y esto era un problema para el Estado porque la Iglesia, debido a las conflictivas relaciones que tenían entre el Estado republicano y la Iglesia, estoy hablando un poco mal, perdonad, pues la Iglesia era claramente refractaria a los principios de este nuevo Estado republicano que, como veremos un poquito más adelante, va a intentar cambiarlo todo y muy rápido, ¿vale? Entonces, la Iglesia era claramente refractaria y entonces esto es un problema porque la educación está en manos de una institución, la Iglesia Católica, que es refractaria, es decir, que intenta evitar y que está
posicionada en contra de los principios fundacionales del nuevo Estado, ¿vale? Con lo cual, el Estado que se plantea, oye, necesito tener una educación que cree no católicos, que es lo que crea la educación católica, sino que necesito una educación que cree republicanos, es decir, ciudadanos del Estado y que estén en plena comunión o de acuerdo con los principios de mi Estado, ¿vale? Así que, teniendo en cuenta la política secularizadora en general de descristianización que persiguió claramente este gobierno, ¿vale? Pues siguiendo esas políticas, pues van a ir a por la educación, por supuesto, ¿vale? Porque era un gran problema. No puedo tener un Estado en donde a los niños les están explicando cosas contrarias a las que yo les quiero transmitir, ¿vale? En este momento pues se ven las cosas así. Hoy en día hemos avanzado un poco y parece que se respeta la libertad individual a cada uno en la educación, si se respetan unos principios básicos, pero aquí esto era mucho más complicado. ¿Ok? Bueno, ¿qué solución se les ocurre? Bueno, pues se va a retirar la Iglesia de la educación, como he dicho antes, y además se va a crear una escuela nacional, una escuela del propio Estado, gestionada por el Estado, con los principios educativos del Estado, ¿vale? Y que sirviese para educar según los valores de esta nueva república. De esta manera, gracias a esta escuela nacional, se crearía una base ciudadana ideológicamente afín a los principios del nuevo Estado republicano. ¿De acuerdo? Esto no es algo que se inventasen ellos. El mismo Napoleón, cuando se crea el Estado francés, pues ya inventó, no estoy seguro, pero creo que es por lo menos es una de las primeras escuelas nacionales, la francesa, en donde el objetivo es crear ciudadanos franceses y no pues católicos. Que eso no significa que la educación católica fuese mala o negativa, no estoy diciendo eso, ¿vale? Pero el producto, digamos, de estudiante que generaba la educación de la Iglesia Católica no era el que necesitaba este nuevo Estado, al menos tal y como se planteaba en estos primeros años, ¿vale? Bueno, esta escuela nacional tenía que ser pública, tenía que ser gratuita y tenía que ser obligatoria, y así se atajaría el problema del analfabetismo brutal que había en España, ¿vale? Para lograr esta escuela nacional era necesario un montón de dinero, que se dio mucho dinero, pero no el necesario. Este dinero era orientado a nuevos maestros y a nuevos edificios, nuevas infraestructuras. El modelo para esta nueva escuela nacional era la institución libre de enseñanza, ¿vale? Ahora explico muy rapidito qué era eso de la institución libre de enseñanza. Bueno, institución libre de enseñanza era algo que había surgido en la segunda mitad del siglo XIX y era una institución que tenía unas convicciones pedagógicas muy modernas para la época. De hecho, hoy en día siguen siendo muchas modernas. Educaba a los niños de manera mixta. Aquí vemos como hay niños y niñas en mucho contacto con la naturaleza, intentando que el aprendizaje fuese pues muy manipulativo, muy experiencial, mucho más que teórico, ¿vale? Lo que pasaba es que era una institución privada, ¿vale? Y al final pues se redujo a élites que podían pagar esta educación, ¿no? Era esta gente que estuvo totalmente defraudada con el sistema educativo durante el final del siglo XIX y crearon esta institución que hizo cosas súper interesantes, ¿vale? Bueno, pues el modelo que va a seguir la Segunda República se basaba muchísimo en la institución libre de enseñanza, que ya existía antes, no aparece con la Segunda República ni lo inventó la Segunda República, que es algo que a veces se oye por ahí y no es cierto, ¿vale? De hecho, está muy relacionada también con otra cosa que creó el malogrado. Malogrado significa que se habla muy mal de él, Alfonso XIII, ¿vale? La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que fue otra institución que sirvió, que es de donde surgió más tarde el CSIC, que es de donde, bueno, muy relacionado con todo este ambiente de innovación educativa y pedagógica que os estoy contando. Bueno, nos estamos yendo por las ramas, volvemos a ver cómo era esta escuela nacional, ¿vale? Y cómo lo hicieron basándose en el modelo de institución libre de enseñanza. Y una cosa muy destacable y realmente muy positiva que hicieron, ¿vale? Estas nuevas reformas fue las misiones pedagógicas. Esto es una cosa muy, muy interesante que se hizo durante la Segunda República y que vino
de la mano de la Institución Libre de Enseñanza. A la Institución Libre de Enseñanza se le encargaron estas misiones pedagógicas, que eran efectivamente misiones, ¿vale?, que se encargaban a profesores de universidad, profesores de instituto, gente con cultura, que se dedicó a ir en unas expediciones a las aldeas más recónditas de España para enseñar, bueno, llevaban libros, llevaban discos, hacían obras de teatro, ponían películas, de manera que intentaban llevar la cultura a la gente que estaba totalmente fuera de la posibilidad de disfrutarla, ¿vale? Este es Francisco Giner de los Ríos. No, perdón, no es. Este es Manuel Bartolomé Cosío, que es uno de los propulsores de estas misiones pedagógicas, ¿vale? Aquí vemos una de las misiones, pues una maestra en el campo enseñando, ¿vale? Muy destacada, una persona muy destacada que participó en estas misiones es el grandísimo poeta y escritor Federico García Lorca, que participó en estas misiones pedagógicas, ¿vale? Con muchas ganas, con mucho esfuerzo, ¿vale? Y con mucha decisión. ¿Os imagináis a estar en un pueblo perdido de por ahí que llegue ni más ni menos que García Lorca a representarte una obra de teatro y a recitarte de sus poemas? Pues esto es lo que hicieron. Estas misiones pedagógicas, una cosa absolutamente positiva que hizo la Segunda República, ¿vale? Bueno, entonces, resumiendo todo lo que hemos contado, ¿vale? La educación tenía un problema para este nuevo Estado que es la Segunda República, que además nace decididamente de izquierdas, ¿vale? Luego esto cambiará, pero al principio es decididamente de izquierdas, y tenía el problema de que la educación estaba en manos de una institución, la Iglesia Católica, estoy repitiendo, ¿vale? Y resumiendo un poco, que era refractaria a los principios, es decir, estaba en contra de los principios de este Estado republicano recién nacido. Con lo cual, teniendo en cuenta no solo este problema, sino que la Segunda República estaba, al menos en los primeros años, decidida a hacer una lucha contra el ambiente cristiano y culturalmente cristiano que había en España, ¿vale? Pues siguiendo esas políticas secularizadoras va a cargar contra la educación también católica, intentando desarticularla y sustituirla por una educación nacional, ¿vale? Para crear ciudadanos que fuesen ideológicamente afines a los principios del nuevo régimen, del nuevo gobierno, ¿vale? Y para eso pues va a retirar a la Iglesia y va a dotar al Estado de dinero para crear nuevos edificios y nuevos maestros que van a crear esta nueva escuela, que se va a inspirar y de hecho va a utilizar también a la Institución Libre de Enseñanza, ¿vale? Y un aspecto muy destacable y muy positivo son las misiones pedagógicas. Bueno, pues con esto acabamos esta serie de reformas que hace la República en su primera fase y nada, espero que os haya gustado. Hasta luego.